abogado, secretario, somos todo oídos. Señor presidente, se han recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos un reemplazo en virtud del cual el diputado señor Miguel Crispi reemplazo temporal del señor Miguel Crispi por el diputado señor Renato Garín. También tenemos una comunicación del Ministerio de Justicia. Se había convocado también al Ministro de Justicia para esta sesión. El jefe de división del Ministerio de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, comunica que el señor ministro no puede asistir en la sesión de hoy por actividades programadas con anterioridad, pero hace presente que se encuentran revisando y estudiando el proyecto para poder asistir y venir, digamos, con una opinión acabada en una próxima sesión. Fue convocado, invitado a esta sesión, el académico señor Humberto Nogueira, el cual tampoco pudo asistir por temas de labores propias de su profesión, pero hizo llegar el señor Nogueira su opinión respecto al proyecto. La opinión del profesor Nogueira se encuentra en cada una de las carpetas de los señores y señoras diputados. Confirma su asistencia los profesores Raúl Tavolari, Rodrigo de la Voz, Enrique Aldunate también están presentes en esta oportunidad, y se excusa don Claudio Meneses, que también ha sido invitado en esta oportunidad por temas, digamos, de agenda de trabajo. Lo mismo en el caso del profesor Patricio Zapata. Él agradece la invitación, se excusa, no puede venir, pero dice que se encuentra a disposición de la comisión cuando estime conveniente. Eso es todo, señor presidente. Ya, muy gentil, señor secretario. ¿Algún tema de varios? Si no los hay, entonces vamos a escuchar a nuestros invitados. Primero que todo, agradeciéndole su concurrencia a esta comisión unida de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, y la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se le agradece su concurrencia y sobre todo para la opinión sobre este proyecto, que creemos que tiene cierta relevancia y que... perdón, diputado Zafirio, disculpe. Es que yo sé que me echa de menos al No, lado, por eso mismo, pero... Mire por lo que lo reemplazaron. ¿Ah? Bueno, puede ser más valioso lo que hay dentro de la cartera de Carmen que... No, presidente, solo para informarle a nuestros invitados, junto con agradecerles que estén aquí, que a las 4 tenemos que asistir a la sala para dar quórum para una sesión especial. Nada más que eso. Pero volvemos. ¿Ah? Ya, entonces como son 20 a las 4, bueno, empecemos. Gracias a don profesor Raúl Tavolari, don Rodrigo de Levó. De Levó. Y don Enrique Aldunate, gracias por su concurrencia. Vamos a escuchar a nuestro invitado, don Raúl Tavolari. Don Raúl, gracias por su concurrencia a esta comisión. Ahí. Señor presidente, permítame expresar desde luego mis agradecimientos por la invitación. Es un ambiente muy desafiante para cualquier académico. Lo es además en especial para mí porque tengo mucha gente joven a la que conozco y con la que he trabajado muchos años, lo que me provoca una sensación de gran satisfacción. Pero tengo que reconocer que el tema me resulta particularmente llevadero. Yo he trabajado muchos años en el tema de habeas corpus, de modo que me parece formidable esta idea. Y entonces tengo que dar una opinión global sobre el asunto y naturalmente estoy dispuesto y con muchas ganas de participar en los debates posteriores. Lo que veo es que esta ley de acciones constitucionales, que es una ley que en definitiva el gobierno de alguna época se comprometió a redactar con motivo de la aprobación del Código Procesal Penal, donde, si ustedes recuerdan, a diferencia de lo que ocurre con el Código de Procedimiento Penal, no existe un capítulo específico dedicado al amparo, el 306 y siguientes, nos acordamos los mayores de ese Código de Procedimiento Penal. Como en el Código Procesal Penal esa institución no está reglamentada de esa manera, el gobierno
de los últimos años del 90, que fue con el que se aprobó el código, se comprometió con los que estábamos trabajando en la especie en mandar este proyecto sobre acciones constitucionales. ¿Pero está hablando del año? Fin de los 90, ese gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la señora Soledad Alvear, ¿no? Ya, muchas gracias. De todas maneras, como para ese minuto había una gran conmoción porque venía un código nuevo, un sistema procesal penal nuevo, que no gozaba de gran simpatía en general en el ambiente, quienes trabajamos en el asunto tomamos la decisión de incorporar una institución a ese código que tranquilizara a los espíritus respecto de esto que se entendía era un olvido del legislador al no reglamentar el amparo tradicional, nuestro habeas corpus. Y es por esa razón que se incorporó una institución que está a partir del artículo 95 del Código Procesal Penal, que se llama precisamente amparo ante el juez de garantía. Bien, esto tiene una relevancia, creo yo, determinante. Y tengo la sensación que cuando se trabajó en la redacción de este proyecto que hoy día sobre el que se está conversando, no se tuvo particularmente en cuenta esa reglamentación. ¿De qué estamos hablando en definitiva, señor presidente? Estamos hablando de un tema de justicia constitucional, de eso se trata. La justicia constitucional, lo saben mis distinguidos amigos y colegas que están acá presentes y lo sabe la comisión, la justicia constitucional tiene distintas maneras de organizarse. Y particularmente cuando se la refiere al control de la justeza de la ley con la Constitución, entonces lo que para nosotros ha sido el tradicional recurso de inaplicabilidad, se entiende que en eso se agota la justicia constitucional, pero la verdad es que su dimensión es muy superior. Y entonces en materia de justicia constitucional hay dos grandes sistemas, el sistema de control difuso y un sistema de control concentrado. Siempre se dijo entre nosotros que el sistema era de justicia constitucional concentrada. Lo era en cuanto solamente se confiaba y se sigue confiando a un órgano el tema de la revisión de las normas legales frente a la Constitución. Pero no es concentrado en otros ámbitos que en algún sentido son mucho más trascendentes y mucho más relevantes para las personas, para los habitantes del país. La justicia constitucional chilena entonces viene confiada a tribunales desde mucho tiempo atrás, porque como bien todos sabemos, el amparo, el habeas corpus, para nosotros amparo, se ha entregado a las Cortes de Apelaciones desde que tenemos el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal. Sin duda también saben ustedes que en la historia chilena ha habido una curiosa evolución, porque esto comenzó con el despuntar de la independencia chilena en que se entregó al Senado de la República la custodia de las garantías constitucionales. Por eso allá en el reglamento de 1811 se decía que la persona privada de libertad puede hacer su ocurro al Senado para que éste revise las condiciones. Y así se mantuvo la historia durante los primeros 15, 20 años del siglo XIX, hasta que ya con la Constitución del 33 se innova para hacer que la Corte Suprema tenga la relevancia que tiene en el tema jurisdiccional. Entramos pues al siglo XX con una Constitución que confiaba a la Corte Suprema el conocimiento del amparo. Sin embargo, tal como ocurre hoy día, la marcha a la justicia no era lo rápida que la sociedad entonces requería, ni tampoco era lo suficientemente proactiva. Eso justificó que allá a fines de los 20, comienzos de los 30, y aprovecho de expresarle otra vez a la señora diputada Giles un reconocimiento por sus antecedentes familiares, 3 diputados del Partido Comunista, entre los cuales estaba el señor Giles, le hicieron una presentación a la Corte Suprema diciéndole que con motivo de lo que había ocurrido con el tema de la mujer de Arturo Alessandri y uno de sus hijos, que había interpuesto un amparo que se daba vuelta en la Secretaría de la Corte por un año, estos 3 abogados le presentaron a la Corte Suprema una solicitud preguntándole si querían que el amparo existiera o no existiera, y que si querían que existiera, les sugerían que impulsara una reglamentación que ellos consignaron. Cuando uno contrasta esa carta, esa presentación que le hicieron a la Corte Suprema con lo que fue el auto acordado, es sorprendente. La Corte prácticamente transcribió como auto acordado aquello que se les había presentado. Y así se echó a andar este sistema que caminó durante el siglo XX, yo creo que con bastante expedición en algunos temas. Desde luego,
desde luego, como el sistema cambió, los abogados solíamos ir de amparo cuando había autos de procesamiento, encargatorias de reo. Y todos sabemos de amparos famosos, encargatorias de reo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Eso fue decayendo. Y fue decayendo por una razón muy obvia. Por esta organización de justicia penal nueva, que buscó dar un sistema de garantías efectivas. Y no es fortuito, no es irrelevante, no es casual que el órgano básico de la impartición de la justicia penal se llame juez de garantía, porque el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales le confía como función predominante velar precisamente por las garantías de las personas. Y entonces hay que hacer una distinción. Si uno va otra vez al artículo 95 del Código Procesal Penal, se encuentra con que al juez de garantía se le otorga la competencia y se le hace el encargo de velar por la libertad o la seguridad de cualquier persona de quien se tenga noticias que está privada o afectada de libertad fuera de los casos que autoriza la ley. Esto es muy relevante y tengo la sensación de que en Chile no hemos tomado verdadera conciencia de esa importancia, porque es una justicia constitucional de garantías que se extiende a lo largo de todo el territorio de la República. Ese es el gran tema. No hay que ir a una cabecera de Corte de Apelaciones, porque entre Valparaíso, Santiago y Concepción, la Corte de Apelaciones está a la vuelta de la esquina. Hay que pensar en el resto del país. Y el mérito que tiene este sistema es que se confía al juez de garantía velar por las garantías individuales de los habitantes del país cuando sus derechos, su libertad, su seguridad esté amenazada por decisiones de particulares o de la autoridad, a condición, claro está, que eso que se entiende una amenaza no sea la consecuencia de una resolución judicial. O sea, al juez de garantía se le otorga toda la atribución, salvo, claro está, el tema de revisar las decisiones judiciales, porque no tiene jerarquía ninguna como para descalificar lo que haya hecho otro juez en ese sentido. Y entonces, ¿qué dijo la Constitución para salvar el tema? Dijo, mire, estas atribuciones que se otorgan al juez de garantía es sin perjuicio de dispuesto en el artículo 21 de la Constitución. O sea, dejó a salvo el mecanismo del amparo tradicional, nuestro habeas corpus. Hoy día yo reviso este proyecto y no puedo sino pensar que, claro, en la época en que se redactó es un proyecto muy antiguo, no se estaba la gente familiarizada con el Código Procesal Penal, porque es impresionante. Uno revisa el articulado, revisa los casos de procedencia del habeas corpus, señor presidente, y lo digo con el mayor de los respetos. Yo he hecho mi vida en el derecho, estudié derecho, trabajo en derecho, soy abogado, he hecho clases, casi 50 años de derecho. Me conmueve la ligereza con que esto se redactó. El idioma castellano resulta preterido de un modo fenomenal. Entonces hay que revisarlo porque de verdad es impresionante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además por esta vía, desde luego se hace perder toda trascendencia a los jueces de garantía. Porque pongámonos en el lugar de un abogado. ¿Dónde va a ir con un reclamo si tiene alguna persona afectada? ¿Al juez de garantía, y lo digo con respeto, de Coyipulli, o va a ir a la Corte de Apelaciones? Cualquiera de nosotros en eso va a ir a la Corte de Apelaciones. Y esto, entonces uno tiene que balancear, porque qué importante, qué bueno, qué trascendente es que un tribunal superior se encargue de velar por las garantías constitucionales. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero las cosas hay que mirarlas, si ustedes son los llamados a tomar estas decisiones, hay que mirarlas de una perspectiva más amplia. Necesitamos una justicia que sea efectiva, una justicia que llegue a todas partes, y una justicia que está colmada de asuntos, que está sin posibilidad alguna de darle verdadera atención a las cosas, no cumple cabalmente con sus funciones. En consecuencia, a mí me parece que eso hay que manejarlo. Yo sugeriría entonces, como primera cuestión, que se elimine estas referencias a los casos de procedencia del habeas corpus. Fíjense ustedes que se pone, por ejemplo, el caso de que no se otorgue el pasaporte, que no se otorgue... Pero si eso la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones chilenas lo dijo hace 50, 60 años. O sea, confiemos en eso, confiemos en la justicia constitucional. La justicia constitucional va a ser capaz de determinar si está o no afectada la garantía. No pongamos estas clasificaciones que, si uno las mira, son
son tremendas. Señor presidente, yo quisiera llamarle la atención, por ejemplo, que después de declararse que este es un instituto que procede cuando una garantía está afectada fuera de los casos previstos o con infracción de la ley, en 8, no sé cuántos de los casos, de los enumerandos, se dice, salvo que la ley lo autorice, salvo que esté legitimado por la ley, salvo... Por favor, si el habeas corpus parte de la base de que exista una infracción al derecho, un atentado a la legislación. O sea, lo hago no porque me interese el número 1, 2 o 3, lo digo por la manera como está esquematizado esto, que de verdad es muy lamentable. Es muy relevante, señor presidente, que el legislador se ocupe de reglamentar los procedimientos en la ley. Eso se ajusta a la Constitución. La garantía nuestra es que la sentencia del órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse siempre en un proceso previo tramitado conforme a la ley, tramitado legalmente, lo que en castellano es un adverbio que está refiriendo al modo que se establece en la ley. Y en consecuencia es necesario que el legislador asuma esa responsabilidad que, para bien y para mal, han asumido los tribunales por vía de autos acordados o, como dicen con tanta gracia ahora, actas o instrucciones. Bueno, por eso es tan importante que el legislador sí se ocupe de este asunto, y hay que hacerlo. Pero aprovechen ustedes esta buena ocasión. Hay cuestiones básicas que dilucidar. Habeas corpus contra decisiones jurisdiccionales, ¿hasta qué nivel? Se habla de la protección. ¿Protección por actas jurisdiccionales? ¿Es posible o no es posible? ¿Protección por actos de los particulares? ¿Posible o no posible? Resolvamos esas cosas por la ley y mis respuestas son siempre afirmativas. Yo creo que en este terreno la lectura es una lectura tan simple. No es que la ley tenga que ajustarse a los estatutos, a las garantías constitucionales, las garantías individuales previstas en la Constitución. La ley tiene que, y el intérprete tiene que leer esto del modo que sea más favorable a la protección de esas garantías. Entonces, por vía de estos enunciados, de estas enumeraciones, finalmente se consigue un propósito que es el contrario. Se termina dando de pronto instrumentos, aunque un intérprete poco audaz, poco imaginativo, poco interesado, haga exclusiones, puesto que ya no está aquí, si no está aquí no lo pusieron, si no lo pusieron quizás no... Hombre, tengamos confianza en eso. Estamos protegiendo las garantías constitucionales y el modo como estas se vulneran es inimaginable. Hoy día tenemos 10, 15, 20 ejemplos. Mañana, quién sabe qué otros se habrán discurrido. Entonces, mi recomendación, por supuesto, es no hagamos estas limitaciones, ni siquiera vía ejemplar, primero porque están, por lo menos el texto que tuve a la vista, no están bien hechas. Luego porque se corre el riesgo de lecturas en sentidos inversos, en sentidos contrarios. Los operadores jurídicos, los abogados en primer lugar, somos muy dados a estas exclusiones. De tal modo que, en la medida en que uno deja la situación amplia, me parece a mí que se mejora de buena manera. El tema de la protección, señor presidente, el tema de la protección es otro instrumento que en Chile hemos, en el fondo, desaprovechado porque hemos hecho un manejo inadecuado. Digo, en primer lugar, que los abogados tenemos responsabilidad. Hemos interpuesto recursos de protección a propósito de las cuestiones más nimias, más baladíes, más absurdas. O sea, hagamos un mea culpa, una culpa colectiva de los operadores jurídicos. Pero el modo como los tribunales han reaccionado es patético. Hoy día, si alguno de ustedes ha ejercido en los últimos años la profesión, sabe que la sola resolución que declara admisible una protección es motivo de celebración. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Está reaccionando los tribunales a el exceso al que lo hemos llevado a los operadores. Pero unos y otros, abogados y jueces, estamos despilfarrando algo formidable. La efectividad, la eficiencia de la protección es inconmensurable. No hay en América Latina un instrumento de esta envergadura. Ningún país tiene un sistema que en la práctica opere como opera la protección. Por favor, no solo en eso. Recuerden, y lo digo por una cosa histórica, porque en esa época quienes estábamos ocupados del amparo nos veíamos estas cosas, casi como una ironía. Recuerdan seguramente los señores diputados la sustanciación del recurso de amparo en favor del general Pinochet en Inglaterra. La cuna del habeas corpus. Y eso demoró meses y meses. Entonces, ¿qué lo quiero decir? Privilegiemos lo que tenemos. El sistema chileno es notable y en protección es formidable. Justicia gratuita, expedita, simple, eficaz. Hay que reglamentarla para evitar los excesos de los operadores, los excesos de los jueces. Pero la protección hay que protegerla, ella necesita su propia protección. Entonces,
busquemos maneras efectivas. Yo soy antes que nada abogado y en consecuencia no puedo aceptar que las Cortes echen por tierra lo que son parte de la cultura jurídica nuestra, que son los alegatos. Eso a mí no me parece posible, pero entiendo que si me siento en la silla de los jueces, dirán que los abogados los alegatos no tienen sentido, que son repetitivos, que no sirven. Las verdades son siempre de una manera u otra según desde donde se las mire. Yo creo que eso hay que protegerlo, la intervención de los abogados. Y hay que permitir que los abogados puedan efectivamente defender, pero todos los abogados tenemos responsabilidades, todos sabemos, todos tenemos conciencia si hay o no posibilidad de que algunas acciones prosperen o no prosperen. Así es que también hay que ponernos cortapisas para que no haya abusos. Señor presidente, yo revisé el enunciado. Hay algunas decisiones que el legislador tiene que tomar. Por ejemplo, en materia laboral tenemos una tutela de derechos fundamentales. ¿Eso va a subsistir independiente? ¿No va a estar dentro del sistema de acciones constitucionales? Es una respuesta que hay que darse. Lo propio acontece con otros institutos. Por ejemplo, sorprende, claro, probablemente se explica por la época en que se redactó, la falta de una regulación de la habeas data en acciones constitucionales. Eso parece un elemento imprescindible hoy por hoy. Entonces, yo diría, señor presidente, que esta es una muy buena idea, hay que tenerla en cuenta, pero hay que hacerla compatible, conciliable con lo que son los otros institutos que tenemos hoy día vigente en el derecho nacional. Y entre esos, por supuesto, el tema del amparo ante el juez de garantía, que hay que fortalecerlo. Y hay que leer eso. Yo veo el enunciado y hay causales de amparo de habeas corpus acá que dicen en relación con el modo como se ejecuta la prisión preventiva. O sea, eso me hace pensar que quien lo redactó ni siquiera leyó el Código Procesal Penal, porque eso es propio del juez de garantía y esperamos que sea prontamente muy cerca también de la competencia de los jueces de ejecución penal. Bueno, entonces, a veces por confiar tanto en un instituto se extiende a tal grado que se le torna inoperante. El habeas corpus hay que reforzarlo, hay que mantenerlo, pero hay que dejarlo donde corresponde, no llevarlo a otros temas. Si para eso está el resto de la justicia constitucional, que, insisto, no se agota en las Cortes de Apelaciones. Yo tengo una presentación que la voy a mandar, señor presidente, a la comisión. Quisiera interrumpir aquí mi exposición por la convocatoria de ustedes, porque ya he usado el tiempo y quedo naturalmente a disposición para cualquier consulta y debate. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Raúl Tavolari. Creo que ambos ya vamos a tener que suspender. Y lo único que le rogaría es que demos el quórum y si podemos volver, por favor, para escuchar al resto de los profesores y también volver a hacerle preguntas a don Raúl, si lo estiman conveniente. Vamos a suspender entonces para ir a dar esto a las 4, ¿no? A las 4:15. 4:10, ¿puede ser? Ya, 4:10. Listo. Suspendemos. Y a todos los señores y señoras diputadas. La mirada que vamos a ver ahora es un poco distinta. Yo ni siquiera voy a intentar acercarme, digamos, a las profundidades del profesor Tavolari en cuanto a los temas procesales, sino más bien desde el punto de vista del derecho constitucional comparado y con cierto análisis económico del derecho, que es más bien mi área de ejercicio. Vamos a dividir la exposición en tres partes. La primera es cómo funciona o cómo se encuentra la acción de protección, también llamada acción de amparo dentro del derecho comparado, al menos para tener una relación quizás vaga de cuál es la situación de Chile en el contexto internacional. Yo formo parte de una organización que se llama la Comparative Constitutional Project. Son alrededor de 87 más bien académicos de distintas universidades del mundo. Esto fue un proyecto que nació en Estados Unidos el año 2007, levanta datos y compara instituciones y procesos
que están en todas las constituciones del mundo. Revisa, obviamente, todas las constituciones dictadas desde 1789. En más de 200 países hay una base de datos de prácticamente 1 millón de datos en 900 constituciones redactadas. 89, dijo. Redactadas desde 1789, no es que la revisión haya comenzado desde esa época. Qué bueno. Esto Qué gran investigación. empezó en todos gozan de muy buena salud en el instituto, y más de 2.500 procesos de reforma constitucional. Esta es más o menos la mirada general a las constituciones, para tener un panorama muy general. Vemos cómo las constituciones en general han ido más bien en olas, ¿sí? Desde mediados del siglo pasado hasta un crecimiento bastante marcado desde 1950 en adelante, y ya vamos encaminándolas por las 200 constituciones, y hay prácticamente un símil entre el número de países en el mundo y el número de constituciones, ¿sí? Las barras grises marcan más bien el número de constituciones, que varía dentro de cada una de esas naciones. Aquí vamos a intentar hacer uno de los ejercicios para que tengan una idea de lo que se puede, digamos, tabular, y dentro de las actividades que se pueden revisar, si es que está todo funcionando. Al parecer sí. Este es, por ejemplo, una tabulación en cuanto a los derechos constitucionales garantizados en distintas constituciones alrededor del mundo. Si vamos a hacer un barrido por las barras de colores, están clasificados en derechos civiles, económicos, más bien los vinculados al debido proceso, a las minorías, a la integridad física y a los derechos sociales. Uno podría seleccionar y tabular. Voy a hacer un barrido extremadamente rápido desde 1791 en adelante, cómo las constituciones han ido recogiendo distintos tipos de derechos, hasta creo que la última actualización la hicimos en el año 2015 o 2013 por ahí, ¿sí? Y ese es más o menos, perdón, 2010. Entonces, prácticamente, para que tengan una idea, el 100%, el 97% de las constituciones del mundo tienen una garantía general de igualdad, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, el derecho de asociación, la libertad de religión y el derecho a la libertad de movimiento y el derecho de propiedad. Son como los típicos derechos que están en prácticamente el 85-90% de las constituciones. En el otro extremo de la tabla, los derechos, llamémosles, más exóticos o de más rara ocurrencia, el 1%, el derecho de los indígenas a ciertas actividades, el derecho a tener armas, que de hecho está en la Constitución americana, pero está presente solo en el 2% de las constituciones del mundo, el derecho de los indígenas a votar, el derecho de los indígenas a la representación, el derecho a, no sé cómo decirlo, la traducción correcta, pero es más bien a expulsar al gobierno, voy a decirlo en términos bien correctos, incluso hasta el derecho al trabajo en el 7%, y aquí viene un punto bastante interesante, donde el derecho al amparo del punto de vista constitucional solo está presente en el 9% de las constituciones del mundo, o sea, es bastante bajo, ¿sí? Si es que lo tomamos dentro del catálogo, al menos de derecho comparado. Uno puede jugar, digamos, con distintas variables, pero es al menos para tener una categorización a nivel mundial, ¿sí? Esto significa que, en definitiva, ahí está más o menos la comparación dentro de la barra, que existe una baja tasa mundial de constitucionalización de una acción de amparo. Esto no significa que no existan otros mecanismos. Por ejemplo, el caso de Costa Rica es bastante patente, donde existe una defensa muy intensa de los derechos fundamentales, pero que está a nivel legal, ¿sí? En otros sistemas europeos existe exactamente lo mismo, protegido a veces por las convenciones internacionales de distinto tipo, pero no necesariamente dentro de la Constitución.
En el contexto mundial, este 9% se ve expresado en 17 países que tienen recursos de amparo o recursos de protección dentro de sus textos constitucionales. Como podemos ver, en su inmensa mayoría son latinoamericanos. Obviamente que el caso referencial y el primero o paradigmático es el caso de México, con la sola excepción de España, que obviamente no es de América, y el caso de Guinea Ecuatorial en África. Son los únicos dos casos que no están dentro del contexto latinoamericano. Todos los otros países contemplan un recurso de amparo o de protección dentro de sus textos constitucionales. Algunas referencias cruzadas para hacer algún tipo de comparación. Por ejemplo, en cuanto al juez competente, aquí no puse el caso nacional para hacer el contraste de manera más patente, siendo el único caso en Chile que se trata de una corte de apelaciones. En la mayoría expresa más bien que esto ocurre ante el juez de la instancia, en ciertos casos muy particulares, como el de España o el de Guinea Ecuatorial, es hasta el Tribunal Constitucional, en el caso de Venezuela ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. En otros simplemente no se expresa en la Constitución cuál es el tribunal competente, pero ese es más o menos el cuadro a nivel comparado. Yo la presentación y los textos constitucionales de cada una de estas naciones las voy a dejar acá para efectos vivendi de la comisión. Un segundo punto que puede ser objeto de comparación es en cuanto, esto es a falta de otro concepto mejor, y aquí me podrán retar los procesalistas, en cuanto a la suficiencia procesal, vale decir, qué exigencia dentro del ordenamiento jurídico le impone la Constitución para la presentación de un recurso de amparo. En Argentina señala que siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. En Bolivia siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata. El caso de Guatemala es particularmente llamativo. Dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Está en términos muy amplios. El caso de México, yo diría que hay que tratarlo de manera particularmente aislada, porque es donde existe el más amplio recurso a amparo. Está el amparo indirecto, que procede ciertamente respecto de resoluciones judiciales. Prácticamente cualquier cosa es susceptible de recurso de amparo, con ciertas causales. Tiene un tratamiento constitucional muy extenso. Son casi, yo me atrevería a decir, 4, 5, 6 páginas de la Constitución Federal mexicana, y el amparo directo, que es más similar al nuestro. El caso de Paraguay también, en que procede en caso de urgencia cuando no pudiera remediarse por la vía ordinaria. En cuanto a la legitimación activa, en general todas las naciones confluyen en este concepto de la persona afectada en sus derechos. Otros complementan por cualquier otro en su nombre, por sí o quien actúe en su nombre. Otros 3 casos incluyen el tema del interés legítimo. Pocos dejan una fórmula amplia, prácticamente ninguno lo concibe como una acción popular. Y en el caso de Brasil, en los mandatos de seguridad colectivos se habla también que los partidos políticos, los sindicatos y ciertas organizaciones pueden intervenir dentro de ese proceso, pero más bien yo diría que la concentración, el nudo crítico está puesto en la persona afectada en sus derechos. Ese es el requisito más bien común, con la sola excepción del caso de Venezuela, que habla de cualquier persona. Esa es, digamos, la fórmula más amplia. En cuanto a la procedencia, respecto de contra quién se puede interponer, vemos que la totalidad de los países que tienen recursos de protección en sus textos constitucionales lo admiten contra actos de la administración en sus distintas modalidades. No todos lo admiten respecto de los particulares, ¿sí? Hay que recordar el caso de España, que la Constitución original de 1978 no lo contemplaba y posteriormente se amplió para ese tipo de actos. Muy excepcionalmente, en el caso de Guatemala y México, en el caso del amparo indirecto, se puede interponer respecto de resoluciones judiciales.
Incluso hay constituciones que lo prohíben expresamente, que se puede interponer respecto de resoluciones judiciales o de actos del legislador, como es el caso de Perú. Y muy excepcionalmente también en el caso de Ecuador, respecto de, dice, políticas públicas cuando causen un perjuicio en el derecho de gozo, uso y disposición de algún derecho de propiedad. Es algo bastante excepcional, una especie como de regulación expropiatoria puesta dentro del recurso de amparo, pero es particularmente rara, digamos. Este quizás será una de las comparaciones más útiles y se refiere a los instrumentos amparados por el recurso. Evidentemente, todos los países analizados se refiere a la protección de derechos contenidos en la Constitución, bajo la fórmula de garantizados, reconocidos, amparados en la Constitución. Otros, ahí, el cable está un poco flojo, vamos a tratar de no. Otros incluyen derechos que están reconocidos, ¿sí? Sí. Reconocidos en las leyes, como el caso de Argentina, Bolivia, Guatemala y Paraguay. Muy pocos incluyen el tema de los tratados, es bastante excepcional, ¿sí? El caso de Argentina, de Honduras y de Venezuela, y el muy excepcional caso de Venezuela que los contempla incluso aunque no esté en ningún ordenamiento jurídico, ¿sí? Es una especie de amparo completamente amplio, ¿ya? Y ahí vendría siendo la excepción al menos a la regla general. La segunda parte de la exposición vamos a ver un poco de data reciente en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales en Chile. No me voy a extender en cuanto al número de recursos de protección interpuestos, eso está más bien en las cuentas públicas que pueden hacer con mayor propiedad el presidente de la Corte Suprema, y son datos por lo demás públicos, sino más bien a un estudio que encargó la Corte Suprema a fines del año 2016. Fue un estudio que duró prácticamente un año, bajo estándares de la ONU, que trataba de medir el acceso y la tutela efectiva judicial en una serie de parámetros. Se trataba de analizar 4 jurisdicciones en todas sus dimensiones: cortes de apelaciones, la totalidad de los tribunales, desde los tribunales, digamos, en materia civil, penal, mixta, familia, etcétera. Fue un estudio, insisto, que duró un año, fue multidisciplinario, se levantaron prácticamente más de 3 millones de datos, se trabajó sobre estándares internacionales, de doctrina y jurisprudencia de los órganos internacionales, materias de soft law. Se hizo una matriz de indicadores, más de 140 indicadores que se pusieron al servicio de las mediciones, no solo de los indicadores duros de cada una de las causas tramitadas durante prácticamente 4 o 5 años, sino también se levantaron más de 1.000 encuestas a los usuarios, tanto abogados como no abogados, 223 entrevistas, focus groups, se entrevistaron a los 128 magistrados de la totalidad de los tribunales de esas 4 territorios jurisdiccionales, a los administradores, etcétera. Y se hizo finalmente una evaluación de impacto con modelo econométrico. Fue un trabajo bastante sustantivo y, hasta donde tengo entendido, el más grande que ha licitado el Poder Judicial hasta ahora, de la cual yo solo voy a recoger una mínima parte, que es la que se refiere a la tutela de derechos fundamentales a nivel de Corte de Apelaciones en la jurisdicción de Valparaíso, de Rancagua, de Talca y de San Miguel. Y la verdad es que los resultados son bastante sorprendentes. Aquí por alguna razón no salió el gráfico, digamos, pero el número está ahí al final, que el 71% de los usuarios encuestados se encuentra totalmente satisfecho con el sistema. ¿Ah? Esto tabulado por todas estas mediciones que fueron, insisto, sometidas a los más altos estándares de evaluación programática, contrasta completamente, por ejemplo, con la percepción que se tiene sobre el Poder Judicial dentro de la ciudadanía, lo que quiere decir que los usuarios verdaderos del Poder Judicial, vale decir, las personas que litigan y también los abogados, tienen una mucho mejor percepción de la tutela de los derechos fundamentales, a nivel, por lo menos, de los recursos de protección, de lo que uno pudiera esperar. Incluso
si yo hiciera la encuesta de los abogados, bastaría que dijera, bueno, si me fue mal, tengo una mala percepción, y si me fue bien, tengo una buena percepción, y sería 50 y 50. El 71% de los que lo encontraron con el mayor nivel de satisfacción, que era nota 5, estoy hablando que por lo menos el 10% lo encontró con nota 4 y fue ínfima la parte que lo encontró con nota 3 o menos a 3. La tercera parte, y ya para ir terminando, simplemente hacer ciertas observaciones puntuales al proyecto de ley, este proyecto tan necesario, por el debido tiempo que ha pasado, ya son 38 años prácticamente sin tener una legislación debida respecto de la tramitación de uno de los recursos procesales más importantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En el artículo 7º se establece la responsabilidad por la dilación indebida, dice que será sancionada por los órganos competentes. Eso, yo entiendo, en la época en que esto fue redactado, no resiste mucho el test, digamos, de estándar de derecho administrativo sancionatorio que actualmente tiene la justicia constitucional, que ha importado ciertos parámetros del derecho penal con matices, como dice la jurisprudencia del tribunal. Entonces aquí hay por lo menos ciertos benchmarks bastante más exigentes que esta especie como de entrega más amplia. Lo mismo respecto al artículo 8º, que sanciona los retardos en el cumplimiento de las actuaciones, pero no dice quién es el destinatario de la norma. Entonces no sé cómo podría sancionarse, por ejemplo, a una empresa privada que es destinataria de cierta orden del tribunal dentro de una acción de protección por la vía disciplinaria. Entonces ahí habría que de alguna manera complementar o perfeccionar ese artículo. En el artículo 13 se hablan de las agrupaciones legitimadas para demandar, lenguaje que es particularmente impropio. Siento que estamos hablando de una acción de protección y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, de un recurso en el lenguaje común. En el artículo 25, por alguna razón, no logré que se proyectara el texto y puedo, si la comisión me permite, por su intermedio, señor presidente, tratar de ubicar la norma de la manera más rápida posible. En la letra F se refiere al derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado de la autoridad competente en el caso del delito flagrante, el de ser puesto a disposición del tribunal competente, dice, dentro del plazo determinado por el Código Procesal Penal. La verdad es que esto ya está resuelto a nivel constitucional en el artículo 19, número 7, letra C, que son 24 horas. Entonces no se entiende mucho la referencia al Código Procesal Penal. Luego en el artículo 52, y sigo fracasando en proyectar el texto, digamos, de los artículos, con la debida disculpa de la comisión, se trata precisamente del plazo para accionar, que curiosamente a lo largo del texto del proyecto se habla del plazo cuando en el artículo 52 dice que no hay plazo. Incluso cuando uno pudiera ser muy optimista y decir que, bueno, en realidad la acción de protección se puede interponer mientras subsista la perturbación, no se condice con el inciso segundo del 52 porque lo entiende como un recurso que se puede interponer una vez que se han agotado los recursos administrativos. Entonces, si se agota el recurso administrativo, por ejemplo, el artículo 53 de la 19.880, el de invalidación, yo agoto ese recurso y estaría permanentemente un acto administrativo sujeto a el potencial de ser, llamémosle, invalidado por la vía de la protección. Entonces es muy difícil establecer, insisto, una suerte como de un plazo sin término alguno. Por poner un ejemplo, en la Constitución boliviana el plazo está establecido ahí y son 6 meses. Finalmente, en el artículo 72, se habla, algo que quisieran mucho los abogados, que la Corte Suprema señalará la fecha para la vista de la causa, siguiendo estrictamente el orden
ingreso de los respectivos recursos o yendo a los alegatos. No hay cosa que quisiéramos más que en cada uno de los recursos de protección hubieran alegatos, pero esto significaría probablemente multiplicar o el número de salas por 100 o el número de ministros de la Corte Suprema por 1000, digamos, dado que en la práctica todos los recursos de protección se apelan y eso implicaría un tiempo bastante considerable para la vista de la causa, salvo que le quisiéramos dar una suerte como de cerciorari a la Corte Suprema. Ustedes saben que la Corte Americana en promedio ve entre 80 y 120 casos al año, digamos, pero no sería el caso para el efecto de la protección de las garantías constitucionales. No obstante lo anterior, creo que se trata de un avance positivo que pongamos en el tapete la discusión sobre reemplazar un auto acordado y que se ponga dentro del orden institucional republicano, que en definitiva sea una acción constitucional para amparar y proteger derechos que están finalmente en la Constitución mediante una ley. Muchas gracias, señor presidente. No, gracias a usted, don Enrique, no, don Rodrigo de la Voz. Gracias. Bueno, ahora dejaremos a Enrique Aldunate con la prevención que me hace don Raúl Tavolari, que tiene que retirarse a las 5:30. Son un cuarto para las 5. Yo soy de la casa acá, así que trataremos de darle el tiempo a los invitados para que ellos nos puedan, digamos, entregar su... Yo solamente, presidente, agradezco la invitación, pero sí, en honor a lo que ha sido la tramitación de este proyecto, sí que querría dejar algunas cuestiones, digamos, un poco en el contexto que esto se discute. Esto es un proyecto que se elabora el año 2001 y es a petición del presidente de la Cámara de la época, que era don Gutenberg Martínez, y que le solicita a la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional que elaboren una propuesta de trabajo para regular un déficit que era notorio. Y el déficit, digamos, es evidente cuando uno repasa el artículo 19, número 3 de la Constitución. ¿A quién corresponde establecer las garantías de un procedimiento racional y justo? Al legislador. Y por lo tanto el legislador no puede sustraerse de esa tarea. Esa es la primera cuestión que hay que dejar sentada. En ese sentido, obviamente, Chile arrastra un déficit en esta materia porque desde que la Constitución del 80, que es la que regula las acciones que son objeto de conocimiento por parte de este proyecto, obviamente existe ahí una necesidad de regulación que la Corte ha resuelto por la vía de las facultades económicas y las otras atribuciones que están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales para regular temas tan sensibles, tan relevantes como puede ser, evidentemente, la tutela reclamada por la vía de la acción de protección. Es decir, estamos en juego con derechos fundamentales, libertad, la vida de la persona, la integridad, la eventualmente afectación de la igualdad ante la ley. Otros derechos, para otros eventualmente puede ser también indudablemente el derecho a propiedad, entonces que es una fuente rica de jurisprudencia en lo que ha sido los ya más de 30 y tantos años de pervivencia del recurso de protección, de la acción de protección en estricto rigor procesal. Ahora, eso es una necesidad, ¿por qué? Y ustedes la ven el día a día. Nosotros vemos las Cortes de Apelaciones colmadas de recursos de protección por la vía de la reclamación de las alzas unilaterales de ISAPRE, por ejemplo, ¿cierto? Y ese es un problema que naturalmente no ha sido resuelto por parte del legislador a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del artículo de aquella época, del artículo 138 de la ley de ISAPRE, que establecía esta discriminación por edad y por sexo, ¿cierto? Pero hasta la fecha tampoco se ha subsanado ese déficit y por lo tanto, ¿cuál ha sido la necesidad de las personas? Recurrir por esa vía, lo que ha saturado notablemente. De hecho, hay unidades especializadas dedicadas a la protección, se ven como paquete, digamos, todas las mañanas, digamos, en vista preferente antes de ver las otras causas. Entonces, hay un problema dentro de la realidad que hay que resolver de alguna manera. Y la forma razonable de resolver estos problemas es cuando hay derechos fundamentales involucrados y entendiendo que los derechos fundamentales, cualquier limitación eventualmente debe ser regulada por ley, indudablemente que el procedimiento en el cual las personas reclaman o piden tutela efectiva naturalmente debería ser de la misma manera. Y es por eso que esto no es una cosa que honestamente se pueda establecer como prioridades o no, esto es una necesidad inmediata. Entonces, el punto está en esa primera cuestión. El recurso de protección que está regulado en un auto acordado, que ha tenido al menos hasta la fecha 3 enmiendas, desde que se dicta, indudablemente tiene problemas, porque ¿qué es lo que nos dice el auto acordado? Nos dice que el recurso o la acción de protección se deduce dentro de un plazo fatal de 30 días, desde ocurrido el acto de la omisión. Y eso se puede matizar dependiendo de la naturaleza del derecho conculcado.
Entonces, si eso no nos parece que sea una materia que el legislador debe abordar, estamos en un problema. Ahí hay un punto bastante importante, desde el punto de vista del procedimiento. Es decir, yo puedo tener vista de la causa en el alegato que se hace ante la Corte de Apelaciones. Y resulta que para que yo tenga posibilidad de alegar ante la Corte Suprema, primero, una dificultad que es evidente, tengo que estar de acuerdo con mi contraparte, lo que inmediatamente destruye cualquier posibilidad cuando hay una discordancia de que esa concurrencia de las voluntades ocurra. Por lo tanto, hace ilusorio la posibilidad de tener ese recurso ante la Corte Suprema, que por lo demás, a mí me tocaban algunas causas en que, habiendo la voluntad de ambas partes, tampoco la Corte Suprema concede el alegato. Entonces, eso es un problema que debe ser regulado por ley. O sea, normas esenciales, y ahí yo estoy de acuerdo con don Raúl Tavolari, que fue por lo demás mi profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, que esta materia indudablemente tiene varios ripios técnicos, pero que naturalmente corresponde al legislador subsanarlo, y darle la adecuada regulación conforme a los estándares que fija el derecho procesal para la regulación de acciones tan elementales. Otra cosa ocurre con el amparo. Yo estoy de acuerdo con mi maestro acá respecto de que indudablemente la figura del artículo 95 del Código Procesal Penal es muy importante, es importantísima. Es decir, yo entiendo, y eso lo discutimos en los tiempos cuando estaba en la reforma en curso, el cambio cultural que significaba avanzar de un sistema inquisitivo a este nuevo sistema que implementó la reforma procesal penal. Y la resistencia que existía en ese tiempo. Indudablemente la reforma procesal penal ha sido una notable reforma dentro de las grandes políticas públicas que ha tenido Chile en su historia. Y efectivamente el amparo ante el juez de garantía y toda la concepción que hay respecto al juez de garantía, eso ha ido ganando terreno y todos lo entendemos. Pero aún así existen todavía, y creo ahí que va a estar de acuerdo conmigo don Raúl, que en la práctica también el amparo sigue cumpliendo un rol fundamental ante otras situaciones. Y eso lo ve, digamos, en situaciones que puedan ser, digamos, tanto o menos importantes, pero el amparo, regulado en el artículo 21, sigue surtiendo efectos específicos, digamos, en determinados hechos de la vida social, y cumple un rol fundamental. Entonces, relegarlo solamente a una situación específica del artículo 95 y a otros casos que ocurren en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito del derecho de familia, que eventualmente puede conllevar en determinados contextos ciertas, digamos, situaciones que puedan afectar la libertad de las personas, o en otros ámbitos que eventualmente también podría significar una privación ilegal de libertad, creo que también eso requiere al menos decantar algunas situaciones o hipótesis que podrían ser susceptibles de tener una regulación clara al respecto. Sobre todo, y volvemos a lo mismo, en materia de recursos, eso tampoco nunca quedó claro. En la antigua regulación eran 24 horas, digamos, y se discutió a nivel jurisprudencial también cuál era el plazo para deducir la apelación en los amparos. Entonces, ahí hay varias cosas, digamos, que efectivamente se deben regular. Otra cosa también muy importante, en algunas cortes de apelaciones a veces se suscita el problema de un control de admisibilidad del amparo. ¿Quién podría sostener eso razonablemente? Y aquí es a la inversa. Acá, como tenemos una tradición apegada al tenor literal de la ley, creo que sería bueno que el legislador expusiera que no puede existir nunca control de admisibilidad de un recurso de amparo. Entonces, creo que las justificaciones para avanzar en esta materia están. El punto es que podrá ustedes, honorables diputadas y diputados, digamos, adoptar una decisión razonable de qué temas se pueden acotar o cuáles son los temas centrales, los cuales deben quedar regulados por esta vía. Pero yo creo que no están las condiciones para que esto siga. Hay una renuncia por parte del legislador a regular un tema que es fundamental. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las acciones de reclamación de nacionalidad. Ocurre otro tanto con la indemnización por error judicial, que ya tiene un déficit estructural en la Constitución que hace casi imposible que este sea procedente, y por lo tanto, digamos, eso también está entregado a una regulación de esta naturaleza. Entonces, mirando la globalidad de estas cuestiones, uno, digamos, debe tener toda la convicción y toda la claridad de decir, sí, este tema es necesario, se verá la forma más adecuada de poder regular esto, ya sea bajo un procedimiento común o eventualmente a través de alguna priorización de ciertas materias de acciones constitucionales que requieran una regulación a nivel legal, pero evidentemente eso es una tarea que yo, en mi modesta opinión, le invito a ustedes, señores legisladores y señoras legisladoras, a llevar a cabo. Esto es un tema muy relevante. Si uno mira el derecho comparado, Rodrigo ya lo mencionó, digamos, muy detalladamente, Perú tiene un código procesal constitucional donde se regulan todas estas materias. España tiene un código procesal constitucional donde se regulan incluso el derecho a reunión, otros derechos, sin necesidad de acciones de tutela, pero está todo eso debidamente regulado. Entonces esto no es una novedad en la legislación comparada. Ahora bien, y un último punto ya para cerrar y para que puedan, digamos, hacerle la consulta a los señores profesores invitados.
hay un tema también bien relevante, que en este proyecto se innova en relación a un tema que también es un punto de discusión en la situación chilena, que es, por ejemplo, cómo cumplimos las sentencias de los tribunales, digamos, internacionales a los cuales Chile ha reconocido competencia. Nuestro sistema de protección es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Generalmente los escritos de doctrina citan muy rimbombantes las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero a mí no me cabe en la cabeza que eventualmente Alemania dijera, no, mira, la sentencia de esto no la vamos a cumplir. Ajá. Acá en Chile, digamos, la cosa se mira como que, mire, en realidad están estos fallos, pero es un tema a resolver. Chile fue condenado, ya ha sido condenado reiteradamente por infracciones a la Convención Americana, pero a mí siempre me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el caso del Monacid. En el caso del Monacid no había ninguna regla expresa, pero uno ve el expediente, yo lo tuve a la vista, y ¿qué es lo que dice? Llega la sentencia y escuetamente se pone cúmplase. ¿Qué significó eso? Que la sentencia que ya se había dictado quedó sin efecto porque el argumento en el Monacid es que hay cosas juzgadas fraudulentas y eventualmente se inició un nuevo proceso, ese nuevo proceso se dictó sentencia en primera instancia, falló la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema resolvió las casaciones en su momento. Pero Chile no tiene ninguna regulación específica respecto a esas materias. Entonces, creo que las razones o las motivaciones para resolver cuestiones como esta resultan muy importantes, y no solo por el tema de la tragedia que vivimos con el tema de las violaciones de los derechos humanos en el caso específico del Monacid. Chile acaba de ser condenado recientemente por una falta de servicio a propósito de atenciones de salud. Entonces el tema no es menor y esas cosas hay que al menos tomar previsiones legislativas para adoptar una buena regulación. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, profesor Aldunate. Bueno, consultas, como nuestros profesores, tanto Enrique como Rodrigo se quedan con nosotros, el profesor Tabolari tiene que retirarse. Las preguntas que vayan dirigidas a él, Camila. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de todos los invitados, pero muy especialmente del profesor Tabolari, que es un orgullo tenerlo en esta comisión. Y profesor, escuché muy atentamente cada una de sus exposiciones y mi consulta es la siguiente. Pude, de cierto modo, entender un poco quizás la respuesta, pero creo que quizás igual sería relevante dejarlo más de una manera un poco más explícita. ¿Usted cree, profesor, de acuerdo a la redacción, como usted también lo mencionó, ¿cierto?, en particular del artículo primero, ¿cierto?, de este proyecto, ¿usted cree que de cierto modo esta redacción desvirtúa el recurso de protección en específico al dejar de cierto modo abierta la puerta, por ejemplo, ¿cierto?, a que se pueda establecer o invocar a normas que no sean necesariamente o únicamente las establecidas en la Constitución política, sino, por ejemplo, a tratados internacionales? De ser así esa teoría o esa tesis, ¿desvirtuaría la esencia misma, cree usted, o no, del recurso de protección en particular? Eso es. Gracias, presidente. Gracias, Gabriela. Diputado, sí, puede tomar la palabra. ¿Alguien más pidió la palabra? Diputado Soto, perdón. Gracias, presidente. Es un gusto estar en esta comisión unida reemplazando a mi compañero Miguel Crispi. Recordar que este proyecto nace de la mano del exdiputado Juan Bustos y que tiene un contexto bastante claro, como explicaba el profesor, respecto de cómo Guterres Martínez, siendo presidente de esta corporación, le encarga entonces un trabajo específico respecto a un contexto político dado. Profesor Tabolari, ¿usted piensa que esto es necesario? O sea, dado el contexto jurídico que hoy día hay en Chile, la cantidad de recursos que ven las Cortes, ¿usted considera que este tipo de legislación es necesaria o podríamos subsistir de una manera bastante digna quizás dentro de los tribunales sin esta regulación? O sea, más allá de la letra del proyecto, digamos. O sea, si es necesario o no regular este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, profesor, respecto del efecto de los derechos fundamentales, uno estaría de acuerdo en principio que el efecto vertical, es decir, la relación entre el ciudadano y el Estado y el ciudadano, siempre tiene que haber una acción constitucional, se llame como se llame, se tramite como se tramite, donde se procure cautelar los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Pero la cuestión es otra. Cuando son ciudadanos los que tienen una diferencia jurídica, ¿usted estaría de acuerdo, profesor, en el efecto horizontal de los derechos fundamentales a través de este tipo de acciones? Es decir, que la protección o el amparo, según sea el caso, y se regule,
puedan ser invocadas, por ejemplo, en asuntos civiles, en asuntos contractuales, en asuntos laborales, por ejemplo, donde el rol del Estado es más bien de cautelar el Estado de Derecho y no de actuar como una parte. Eso como una pregunta más bien sistémica, es decir, si el efecto horizontal de los derechos fundamentales es conveniente o no. Y en tercer lugar, profesor, respecto al procedimiento, estrictamente en el procedimiento, ¿usted estaría de acuerdo con un procedimiento común, como sugería nuestro último expositor, o usted cree que hay que tener procedimientos distintos según la acción que estemos tratando, si es protección o es amparo? Y también preguntarle, profesor, dentro de ese continente de preguntas, digamos, en el archipiélago del procedimiento, ¿no? Los pequeños islotes dentro del procedimiento, ¿se justifica que haya dos recursos, dos acciones? ¿O bien podríamos tener una acción constitucional que en varias hipótesis pudiera atender las cuestiones que son de amparo y las cuestiones que son de protección? Gracias, presidente. Gracias, diputado Garín. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Siempre un agrado tenerlos acá, particularmente cuando se trata de asuntos de bastante complejidad. Presidente, mi intervención tiene más que ver con decidir qué es lo que vamos a hacer con esta propuesta legislativa. Yo comparto la idea de varios acá de que es una propuesta legislativa muy necesaria. El año 2001, cuando los autores la presentaron, ya estimaban lo mismo, que era fundamental de que se regulara de manera clara y precisa no tan solo lo que tiene que ver con el recurso de amparo, el de protección, sino que con todos los otros recursos de que trata esta propuesta legislativa. Hoy día, solo recordando, esta propuesta que hay regula recursos de amparo, protección, acción de tutela de derechos fundamentales, que tiene que ver con los derechos que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas complementarias, la acción de tutela de derechos colectivos, la acción especial de nacionalidad, la acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judicial, la acción de amparo económico, la acción especial de extranjería, el amparo interamericano, jurisdicción y ejecución de sentencia. Un conjunto de acciones que tienen que ver con derechos que hay que colocar en movimiento y para poder satisfacer las aspiraciones que tienen los chilenos y chilenas en este ámbito. Nosotros crecimos sabiendo que de todo derecho nace una acción, pero en este caso la acción tiene particulares muy importantes que hacen a veces relativos a los derechos. Sin ir más lejos, hoy día estamos revisando una acusación constitucional que recae sobre 3 magistrados de la Corte Suprema, donde el punto en cuestión es la aplicación del control de convencionalidad, es decir, si son aplicables las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos que ha suscrito Chile. Son derechos suscritos por el Estado, que han sido recogidos por nuestra ley interna, y sin embargo mucha doctrina, muchos académicos dicen que su aplicación es relativa. Hoy día algunos fueron incluso más allá, que están en una nebulosa. Y eso tiene que ver con que internamente nosotros no hemos sido capaces de establecer procedimientos justos y adecuados para poder poner en marcha sus derechos. Yo creo que no tenemos la alternativa de seguirlo dejando de lado o chutearlo para que otra generación lo haga. Yo creo que tenemos que hacer algo, presidente, y yo comparto su colocación en esta tabla de la comisión. Pero respecto al procedimiento, yo creo que hay que constatar que se hizo un trabajo en el pasado, en parte de otras legislaturas, que es bastante interesante, pero creo que está desactualizado. Está desactualizado por varias razones, por otros instrumentos que ha suscrito Chile, porque la dogmática jurídica ha avanzado, ha evolucionado y ha estimado que algunas cosas probablemente no se justifican en los tiempos actuales, y creo que lo que hay que hacer, presidente, es una actualización. Y yo le sugeriría, si le parece bien, que lo tome en cuenta, que podamos pedirle a un conjunto de asesores nuestros, también pueden ser profesores de Derecho Procesal o Derecho Constitucional, que nos puedan ayudar en la actualización de este conjunto de materias, porque son bien misceláneas. Y cuando son las materias misceláneas, las opiniones de todos van a ser de la misma naturaleza, distintas. Y ponernos de acuerdo quizás va a ser algún asunto bastante engorroso. Yo les sugiero que podamos, como lo hemos hecho en la Comisión de Constitución, en materia penal, por ejemplo, que pudiéramos entregarle esta tarea a profesores destacados que conozcan estos temas, que estén al día en la dogmática jurídica, en la estándar de protección de derechos que tiene nuestro sistema nacional y el sistema internacional, para que nos haga una propuesta un poco más global, porque creo que nos facilitaría bastante el avance y el despacho de este proyecto. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado
Walker, Matías. Gracias, presidente. Agradecer a nuestros 3 profesores que nos han ilustrado respecto a este proyecto de ley. Yo creo que todos estamos conscientes de la necesidad de legislar y me parece una buena iniciativa de parte suya, presidente, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, convocarnos a algo que es tan importante como poder regular en la ley procedimientos y aspectos procedimentales que hoy día las Cortes han venido regulando, como advirtió el profesor Tavolari, mediante autos acordados. Y de ese punto de vista, ya que los 3 profesores, para el que quiera contestarme la pregunta, han hecho énfasis en la necesidad de respetar el principio de reserva legal, y de ahí la invitación a poder continuar con la tramitación de este proyecto y actualizarlo. Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del diputado Leonardo Soto, porque claramente la intención es buena, pero tenemos que actualizar el contenido del proyecto, porque además es muy ambicioso, además regula distintos recursos jurisdiccionales a la luz de todo lo que ha ocurrido en el tiempo intermedio en nuestro ordenamiento jurídico, desde que se presentaron las primeras mociones y desde luego a la luz de los tratados internacionales vigentes, sobre todo en materia de derechos humanos. En consecuencia, y esa es la pregunta, respecto al artículo 25 que se propone, algo se dijo, pero respecto al recurso de amparo o de habeas corpus, ¿hasta dónde consideran o no que va más allá de lo procedimental y se mete en aspectos sustantivos que deberán ser propios de la Constitución? Esa es la duda que yo tengo. Por ejemplo, cuando en la letra C se habla el derecho a no ser separado en lugar de residencia, sino por mandato judicial del tribunal competente, el derecho a no ser objeto de exilio, destierro, confinación, el derecho del extranjero a no ser expulsado a un país cuyo gobierno lo persigue, parecieran ser normas más sustantivas que procedimentales y se están de acuerdo o no con esta duda y en fin, si esos aspectos sustantivos deberán estar más bien en la Constitución o no, ¿no es cierto? Lo mismo respecto de, lo mismo pasa con algunos aspectos a la hora de regular el recurso de protección, ¿no? En el artículo 49. Pareciera reproducir la afectación de derechos que están catalogados en la Constitución, ¿no? Pero ahí surge la duda, hasta dónde invade el espacio propio de una ley procesal, que pareciera ser el objetivo del proyecto, y trata de regular sobre todo afectación de derechos que son propios del capítulo 3 de la Constitución de Derechos y Deberes Constitucionales. Y si fuera así, pudiera invadir el ámbito constitucional, ¿qué naturaleza jurídica debería tener esta regulación? Estamos hablando de la Ley Orgánica Constitucional, porque pareciera ser riesgoso apelar a una ley que puede ser aprobada con quórum simple, invadiendo aspectos que son propios de la reserva constitucional o incluso propios de la ley sustantiva, de la ley penal. Incluso estaba viendo en otras disposiciones, se tipifica derechamente un delito en otras disposiciones y se invade un ámbito propio que pareciera ser del Código Penal, de la ley sustantiva penal. ¿Se advierten o no ese riesgo en este proyecto de ley, presidente? Gracias, diputado Walker. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, bueno, por su intermedio, saludar y agradecer el tiempo que se han dado cada uno de los profesores que hoy nos acompañan. Para nosotros es clave poder escucharlos y también me sumo a lo que decía, si no me equivoco, el diputado Soto, presidente, de que nos puedan aportar, en definitiva, con alguna indicación, con alguna modificación a este proyecto, sobre todo después de escuchar
con mucho respeto, así lo tomamos también, al profesor Tavolari desde el punto de vista de la reacción de este proyecto. A ver, presidente, varias cosas. Primero, un punto político. Yo soy diputada oficialista, formo parte de la Comisión de Constitución y no quiero que quede ninguna duda respecto a la necesidad y la urgencia de actualizar o derechamente llenar un vacío legal, porque está en un autoacordado, ¿cierto?, nuestras acciones constitucionales. Dicho eso, creo también que es importante recoger, insisto, las distintas propuestas que tengamos y que este trabajo, de la misma forma de cómo entendemos nosotros que hay urgencia, poder trabajarlo transversalmente. Creo que un proyecto como este, entendiendo que estamos en una corporación política, lo que tiene que buscar es precisamente mejorar estos lobbies que también se dan en tribunales y poder tener nuestras garantías constitucionales resguardadas con las mejores acciones, recursos y herramientas para todos los chilenos. Y como tercer punto, quiero brevemente decir que hay algunas cuestiones que obviamente no están actualizadas dentro de la redacción, haciendo alusión incluso a el Código de Procedimiento Penal por la antigüedad del texto, que también me parece importante hacer uso o marcar ese punto, porque hay que partir por actualizar este proyecto con las normas que hoy nos rigen, además de corregir el fondo del asunto, que fue lo que en algún minuto se persiguió. Por último, más que dudas respecto a los proyectos, sí me quiero detener en algo que donde lo subrayé por acá. Dice también el proyecto regula la acción constitucional de indemnización por error judicial. En eso me gustaría quizá ahondar un poco más porque si bien está contenida solo en el autoacordado y no corresponde, ¿cierto?, a nuestra Constitución, ya se ha señalado de reserva de ley exigida constitucionalmente y eso sinceramente no lo entiendo. O sea, una cosa es que esté en el autoacordado y que estemos buscando llevarle una ley y otra cosa es que en este proyecto, hasta donde logro comprender, que le está dando garantía jurisdiccional del derecho a la nacionalidad es este proyecto que se... No sé si tienen esta minuta. Bueno, lo voy a leer a lo mejor textual. Dice, también el proyecto regula la acción constitucional de indemnización por error judicial, contenida en el artículo 12 de la Constitución, hasta hoy regulada solo por un autoacordado, y no como corresponde en nuestra Constitución democrática por ley en virtud del principio, dice. Ya antes señalado de reserva de ley exigido constitucionalmente para la regulación de derechos y garantías constitucionales, siendo esta institución una garantía jurisdiccional del derecho a la nacionalidad. Entonces, parece que, está bien, hay un enredo ahí, pero quiero dejar en claro si basta con llevarlo esto a una ley o directamente esta acción debería responder, digamos, a otra herramienta. Gracias, presidente. Diputada Núñez, mire, profesores, yo le quiero agradecer a los tres, pero particularmente, dado justamente que yo creo que acá hay un acuerdo entre los diputados que estamos presentes en esta comisión, que necesita, es decir, yo tenía la impresión, y quiero decírselo con total apego a la verdad, es que este proyecto es relevante, es importante y también creo que es urgente, pero como creo que todos tienen y tenemos también necesidades propias de nuestras comisiones, lo que íbamos a hacer hoy día era escucharlo a ustedes y posteriormente en la próxima sesión le íbamos a destinar a votar, ¿verdad? Pero dado como se lo explicaba al profesor Tavolari, efectivamente después de su intervención no nos queda muchas ganas de querer votar este proyecto, ¿verdad? Nos quedaron una serie de sinsabores, ¿verdad? Pero creemos que el proyecto está bien direccionado, creemos que efectivamente los autoacordados deben ser superados. No podemos quedar regulados por uno de los incumbentes, porque que es el Poder Judicial, que al final del día es el que limita o no el acceso a la justicia. Y como dice bien el profesor Aldunate, la carga es sobre el legislador. Es decir, la Constitución puso la carga sobre nosotros de regular por ley estos recursos. Y en consecuencia, hasta el día de hoy, esa responsabilidad no la hemos asumido. Y debemos asumirla. Y esto es justamente la idea, de poder discutir y poder aprobar una reglamentación para estos recursos, pero sin excedernos del marco constitucional, porque estos recursos están reglamentados en el artículo 20 y 21 de la Constitución, en consecuencia hay que remitirse a lo que ya está normado. Entonces, profesor, yo sé que usted va a responder, y todos entendemos la importancia de que usted nos pueda coadyuvar
a poder tener un mejor proyecto, y por eso nosotros creo que estamos todos acá muy de acuerdo en poder requerirle, y si usted tiene esa buena voluntad de poder contribuirnos dentro de un plazo que usted mismo se pueda otorgar para clarificarnos este proyecto. O actualizarlo y ver, y usted nos pueda enseñar o señalar cuál es la mejor reglamentación que pueden tener estos recursos. Yo sé que estamos abusando de usted, pero creo que usted nos puede ayudar mucho a tener la reglamentación necesaria y urgente para el país, y si en eso usted toma en su mano esta iniciativa, en conjunto, por supuesto, el día de mañana también con los profesores que nos acompañan, la biblioteca también puede ser contribuyente en todo lo necesario, toda la mejor disposición de todos nosotros, en el objetivo de alcanzar una reglamentación. Entonces, discúlpenos si estamos usando de su buena voluntad, pero si usted nos da su consentimiento, ayudarnos a buscar una buena reglamentación junto con los profesores que acompañan, una reglamentación más adecuada para poder superar lo que tenemos, pero cumpliendo con nuestro deber que tenemos de dotar al país de una reglamentación en materia de recursos de amparo y protección. Eso, profesor, y le dejamos con la palabra, porque yo sé que usted tiene que estar yéndose a las 5:30. Presidente, primero que nada, ciertamente tengo que agradecerle esta confianza. Ahora, faltaría groseramente a la verdad si no le dijera que es difícil recibir un encargo más satisfactorio para un académico. De manera que les agradezco a todos, pero tengo que confesarles que me siento extremadamente orgulloso, pero además encantado con el encargo. De modo que cuenten con que yo haré todos mis esfuerzos para colaborar en el asunto. Eso de todas maneras. Y claro, en los temas mismos, yo pienso que ustedes mejor que yo conocen las técnicas de la legislación. Este proyecto, por ejemplo, adolece de una deficiencia de concisión. Repite cosas que son innecesarias. Se olvida que hay estatutos que son comunes. Hay un conjunto de normas que de verdad no tendrían por qué estar. Por supuesto, aquí hasta se crean delitos. Eso, para ser franco, no solo es responsabilidad de este proyecto. Ustedes también saben que de pronto uno tiene la idea que el proyecto que se merece incluye su propio delito. Pero en fin, hay que buscar una manera, ¿no? Y por favor, cuando hablamos de estas cosas, y ya se citó por Enrique, permítame a la hora de los agradecimientos decir que yo fui alumno del primer curso que impartió Juan Bustos en Chile cuando volvió a Alemania, y le tengo un recuerdo y un cariño que es difícil de disimular. Él vino al Paraíso, volvió a Alemania, y entonces para ejercer como profesor se vino al Paraíso y aquí impartió sus primeros cursos, y yo tuve la suerte de estar en ese curso. En consecuencia, Juan para mí es una persona muy, muy relevante. Derecho penal, y nos dividió, claro, la época que estamos hablando, en los 60, sus alumnos veíamos el mundo dividido entre causalistas y finalistas, y entonces el que no era finalista lo mirábamos con desconfianza. Bueno, era lo que pasaba en esos tiempos, como fue. Por supuesto, hay N cosas, hay tanto tema que se ha planteado. Desde luego hay algunas definiciones de dogmática que hay que tomar. Por ejemplo, soy de las personas que cree que en estas acciones no hay demandados. La relación de la acción constitucional es de un ciudadano con la Constitución y con el Estado. Yo voy al Estado en procura de lo que hoy día ya todos copiamos de los españoles, para decir quiero tutela efectiva. Se pide informes, pero el informante no es un emplazado, no es una parte, es un órgano de prueba a tal nivel que yo puedo proceder sin que me emita el informe, y nadie diría que hubo indefensión de otra parte. Entonces, eso tiene un conjunto de consecuencias jurídicas, ¿no? Por eso es que tampoco comparto la idea de hablar de la demanda, ¿no? Aquí no hay una demanda. Yo hago un requerimiento, le podemos buscar un equivalente, un sinónimo, pero yo voy al Estado y le pido que me proteja, que me ampare, dependiendo, ¿verdad? Pero es una relación directa. Fíjense que hasta los años 50 en Chile, en el amparo no se permitía la intervención de alguien en contra, porque se entendía que era el sujeto con el Estado.
Y sería inimaginable que un juez fuera a alegar en contra de su resolución cuando en esa época se hablaba de cesar amparo, ¿verdad?, contra la resolución. Así que ahí hay un tema que es muy relevante. ¿Puede haber alguna de estas acciones respecto de particulares? Bueno, volvemos al punto. Si lo que yo hago es recabar del Estado la tutela, es irrelevante quien sea el agresor. En estos excesos que hemos incurrido en Chile, por ejemplo, se dio el caso de que en algún minuto se decía que la protección era improcedente porque no se identificaba a la persona autora del agravio. Lo que si uno lo piensa bien, es un verdadero disparate, ¿no? Hay casos emblemáticos en la jurisprudencia, un sujeto que disparaba en las noches de una torre de edificios. Obviamente no se sabía quién era. Se negó protección. Hubo personas que se las expulsó del país cuando llegaron en avión, se las hizo subir, chileno se las mandó de vuelta y no se sabía quién era el autor. El punto es, no puede ser. Esto es un reclamo de auxilio, llámesele como se le llame, del ofendido, de la víctima, del agraviado ante el Estado. Si se sabe quién es el autor, tenemos mejor instrumento para acreditar las características. Pero si no se sabe, es irrelevante. El Estado no se podría negar a dispensar esa protección. Es un tema muy, muy, muy importante. Yo fui tomando nota. De pronto, tenemos que también detenernos un minuto en la terminología jurídica. Los mayores nos acordamos de lo que pasó con la disposición 24ª transitoria, que decía que no procedían recursos contra las medidas que se tomaran a su amparo, sino el de reconsideración o reposición ante la autoridad. Y nos sumimos entonces en un debate para precisar la naturaleza jurídica de estas acciones y descartar que fueran recursos. Porque el recurso, esto es semántico. Si uno mira cómo es esa palabra, se da cuenta que es un sustantivo compuesto, tiene un núcleo que es el curso y tiene un prefijo que es un re, que apunta a repetición. Recurso es volver a caminar por donde alguien ya pasó. Eso es un recurso. Entonces, aquí, esto no es un recurso, esto no forma parte de un procedimiento, es una acción constitucional, le podremos dar otras características. Lo que tiene relevancia, les repito, a los que vivimos años atrás, nos pareció dramáticamente importante la naturaleza jurídica. Alguien podría decir, es un exceso, ya están otra vez hablando de esto, pero de pronto tienen trascendencia. Hay también un tema que resolver. Mis dos queridísimos amigos han planteado el tema de los plazos. Una cosa antes de entrar al tema. Fíjense, aquí se dice que los plazos son fatales. No sé si alguno de ustedes vio esta minuta, pero a propósito del amparo, los plazos son fatales. ¿Qué se quiso decir con eso? ¿Que los plazos son fatales? ¿Qué quiere decir? Si los plazos fatales extinguen derechos. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, obviamente no puede ser un plazo fatal para quien pide el habeas corpus, ¿verdad? Como se establece la oficiosidad, porque eso es fundamental, que el tribunal actúe de oficio, ¿qué importa que alguien cumpla o no cumpla dentro del plazo? Si no cumplió el plazo que el tribunal le parece prudente, seguimos adelante. Entonces, uno lee estas cosas y pareciera que se copiaron normas, que se sumaron unas cosas con otras, y no tiene que ver. Pero de todas maneras, volvamos al tema de los plazos, que yo digo, los dos colegas míos y queridísimos amigos lo plantearon, porque genera situaciones. O sea, a ver, ¿hay plazo o no hay plazo que se extinga? O sea, transcurrió cierto plazo, ¿ya no puedo ejercer la acción? Depende. Yo no quiero dar una respuesta porque no la tengo. Diría, depende de qué estamos hablando. Si se trata de un habeas corpus, ni siquiera lo pensemos, ¿verdad? No, nunca vamos a estar en plazo. Cuando se trata de otros derechos con connotación patrimonial, donde haya terceros afectados, entonces a lo mejor sí buscaremos un sistema. Porque, y de alguna manera tomo, por favor, perdón lo que usted me decía, a estas alturas yo no puedo negar el tuteo para la gente más joven, así que te ruego que me excuses por hablarlo de esa manera. Si estamos en protección, bueno, hay ciertas cuestiones que en la medida en que son que van jerárquicamente a la altura de la salud, de la libertad y la integridad física. Como ustedes bien saben, lo que caracteriza a los valores es la jerarquía. En la teoría de valores, ¿no, verdad?, tenemos un tema jerárquico que es muy importante. Yo no me atrevería a decir que ciertos temas, ciertas infracciones a los derechos
Me es relevante que estén en la ley o no estén en la ley. Pero ahí habrá otras que sí necesitan que estén en la ley, porque al final del día, el llamado a proteger los derechos siempre es el órgano jurisdiccional. Y entonces, aunque uno lo olvide o por los hechos encuentre que no es necesario, cuando yo en ocasiones demando un juicio ordinario, finalmente también estoy pidiendo que me protejan ciertos derechos. Ahora, que eso se demora, que es lento, eso es otra cosa. Pero también hay que cuidarse de pensar que solo estas acciones constitucionales que yo llamaría extraordinarias, de emergencia, fulminantes, son la única vía para dispensar la protección constitucional. Entonces hay un matiz. No, con esto no doy respuesta, estoy diciendo llamar la atención sobre temas que ustedes van a tener que resolver en su minuto. Yo pensaba que en cuanto a la enumeración, el diputado señor Walker hablaba de esto que vio contra ahí, que dice, mire, el derecho a no ser desterrado, a no ser relegado, a no ser cambiado del lugar en que uno está, el derecho... Entonces, yo me pregunto, ¿necesitamos un texto legal que nos describa ese comportamiento? Incluso si nos fuéramos todos para la casa y tenemos un artículo 21 de la Constitución. ¿Necesitamos eso? O sea, ¿qué pasa? Que a un juez chileno tenemos que decirle, mire, si a usted lo relegan, lo destierran, lo cambian de su lugar de residencia sin autorización judicial, usted tiene el derecho a interponer un habeas corpus. Alguien podrá decir, sí, mire, todo lo que ayuda a los derechos es importante, y yo estoy de acuerdo. Pero también es indispensable que exijamos de los órganos, de los sujetos del derecho chileno, ciertos niveles. ¿Cómo vamos a llegar al extremo de tener que decirle a un juez o una ley, tener que decirle, si a alguien lo desterraron o lo echaron de su casa sin autorización, procede el habeas corpus? Si tenemos una preceptiva constitucional que dice que el habeas corpus protege las garantías fundamentales. Entonces, yo pienso que, entre otras cosas, aquí, con todo respeto, hay que tomar una tijera muy afilada. Hay que sacar mucho que es literatura que está de más, que es innecesaria. Por eso el encargo, señor presidente, y vuelvo sobre el tema que usted nos hace todo, yo creo que a cada uno de nosotros nos provoca de verdad gran entusiasmo, no podemos evitarlo. O sea, yo creo que es lo máximo que alguien que está en el mundo del derecho puede recibir, que es esta solicitud de colaboración, que me adelanto a decirle que por favor cuente con nosotros de todas maneras, y en esto, como los dos son más chicos, cuenten, lo represento creo a todos. Así que muchas gracias y quedamos en esa línea, presidente. Muchas gracias. Es un verdadero honor que usted haya aceptado este desafío de ayudarnos a legislar y a hacer una buena ley en favor de los ciudadanos, porque al final del día son, como bien usted lo dijo, son reclamos de auxilio, ¿verdad? Y esos reclamos de auxilio no podemos negárselo a nadie. Todos tienen que tener esta posibilidad de acceder a la jurisdicción a través de este recurso de amparo y de protección. Así que yo le agradezco a los tres y vamos a tener que tomar una decisión antes que se vayan, y con los que estemos aquí. Producto de, y profesores, bueno, pues, ¿cree usted que en un plazo de cuánto? Yo pienso que en 45 y en 60 días somos capaces de traer un proyecto que ustedes lo puedan discutir. Ya, entonces vamos a acordar lo siguiente. Vamos a acordar lo siguiente, en vista de que vamos a tomarnos este plazo, vamos a hacer el siguiente procedimiento si ustedes están de acuerdo. Ustedes nos hacen llegar lo que el insumo de proyecto que pueda elaborar, lo distribuimos y nos juntamos, los convoco dentro de 60 días más, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, suspendemos esta vista conjunta, unida, de este proyecto, y nos convocaríamos cuando tengamos el proyecto en la mano y que se lo vamos a llegar con antelación para que ustedes lo revisen, lo debatimos y ojalá podamos votarlo con cierta rapidez y expedición en pro de los derechos ciudadanos. Así que si ustedes están de acuerdo, ya. Tomamos de acuerdo. Y en vista que se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy agradecido a todos.